Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, es una gran bendición compartir con cada uno de ustedes este material de estudio que ofrecemos a través de Radio Amanecer. De manera que hoy, como cada día, hacemos un llamado para que usted traiga su Biblia, su guía de estudio bajo la conducción divina. Vamos a compartir con ustedes el tema titulado El Dios que se hizo uno con nosotros. El Dios que se hizo uno con nosotros es el tema propuesto para el día de hoy. Recuerden que estamos iniciando el trimestre, apenas estamos en la primera lección cuyo título general es La misión de Dios en favor de nosotros en su primera parte. Todo gira en torno a ese gran título y hoy reiteramos, compartiendo con nuestros apreciados amigos el Dios que se hizo uno con nosotros. Aquí en cabina me es grato saludar, como cada día, a nuestro apreciado amigo, a nuestro hermano, el pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, quien está con nosotros realizando los comentarios a estas lecciones. Pastor, yo creo que después de Radio Amanecer en Estudio, pues su apellido de la Cruz estará a la par con Machuca, porque entendemos que, como usted nos dice en otros espacios, Machuca es un nombre artístico. Y aquí pues estamos dándole a conocer con sus dos nombres y sus dos apellidos. Muchas bendiciones. Bueno, claro, pastor. Yo estaría muy contento de que sea así porque de la Cruz me relaciona más con Cristo y no con violencia. Así es. Está muy bueno. Me relaciona más con un sacrificio y aquí esta lección hablando de la misión en su base ahora, bueno, en la parte que corresponde para este día. Vamos a entender esto un poquito más claramente porque ya el énfasis es en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, que es realmente la encarnación de la misión, realmente. Así que muchas gracias por esa mano ayudadora. Ay, nuestros amigos y hermanos, aquí estamos nosotros gozándonos. Y de veras que no es para menos con este tema del trimestre. Realmente cada uno de nosotros es ampliamente bendecido cuando se acerca a Dios. La misión de Dios, mi misión durante todo este trimestre y durante esta semana estamos hablando de la misión de Dios en favor de nosotros, primera parte. Amén. Bueno, antes de entrar en estos detalles, el Dios que se hizo uno con nosotros, vamos a invitarle para que juntos busquemos la dirección de Dios. Amado Padre, gracias por este privilegio de poder encontrarnos contigo mediante el estudio de la Biblia. Reconocemos es de inspiración divina. El Espíritu Santo es el autor y quien le inspira. Y por lo tanto, en el momento en que nos disponemos a abrir sus sagradas páginas, queremos tener la seguridad de que Él estará con nosotros. No solamente la producción de este espacio, permite que los amigos disfruten de esa cálida presencia, de esa compañía divina que nos ayuda a comprender estos hermosos mensajes como es la presencia del Espíritu Santo. Favores que pedimos y agradecemos en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Pastor, lo escuché muy emocionado acerca de el Dios que se hace uno con nosotros y que vino a este mundo para identificarse con nuestras necesidades. Ese es el tema que estaremos abordando a partir de este momento. Realmente, cada uno de nosotros podría experimentar ese mismo gozo cuando uno ve un poquito más de cerca el plan de Dios para su vida.
y tiene un entendimiento un poquito más allá, o va aumentando este conocimiento a medida que se relaciona con Dios y Dios se revela. Fíjese que durante el día de ayer, cuando estábamos analizando la lección, hubo dos palabras, hubo un concepto que le llamó la atención a usted, que yo quisiera iniciar el comentario retomando esta parte y puntualizando algo sobre ellos, porque la inmanencia y la trascendencia de Dios por nosotros debe ser entendida. Y es cierto que nosotros sacamos estos conceptos y los queremos entender fuera de lo que está en la Biblia, fuera de lo que Dios ha revelado como revelación escrita, que es su palabra. Y esto, si se hace, sería imposible que lo entendamos. Necesitamos entender que Dios está cerca de su creación. Eso es lo que identifica a un Dios inmanente. Está cerca de su creación, pero a la vez está por encima de ella. Eso es lo que nos identifica y nos lleva a entender a un Dios como trascendente. Sabemos que Dios está por encima de su creación, pero no lo saca del plano humano. Porque cuando nos detenemos en el estudio del punto o el tema de hoy, el Dios que se hizo uno con nosotros nos ayuda a ver un poquito más esa inmanencia de Dios. Porque Jesucristo es la encarnación de la misión. Cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que se presenta de manera que el Creador comenzó a implementar un plan mediante un pueblo que debía representar la naturaleza y el propósito de Dios ante el mundo. Y si este pueblo no cumple con eso, no sigue esas directrices, no sigue esas orientaciones que Dios tenía para él, lamentablemente no cumple el propósito, no cumple los objetivos que Dios tiene para ellos. Cuando nosotros analizamos todo lo que Dios hizo conforme a la estrategia misionera, como lo venimos encaminando, por medio del profeta Isaías, yo encuentro esto que dice Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10. Yo soy Dios y no hay otro, nada hay semejante a mí. Me anuncio el fin desde el principio. Que digo, mis planes se cumplirán y hago todo lo que deseo. Alabado sea el nombre de Dios, pastor. Amén. Es una gran verdad que se revela en las Sagradas Escrituras y que en lo que hemos estudiado ya de este trimestre, encontramos que desde el Antiguo Testamento Dios está interesado en salvar a los seres humanos y que se pueda restablecer esa relación que fue rota por causa del pecado. Hablamos de Génesis 3:15, donde decíamos que ahí se establece el protoevangelio, donde el Señor Jesucristo hizo un fuerte énfasis en torno a la batalla que iba a haber. Enemistad pondré entre ti y la mujer, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Y eso se hace evidente en una ocasión cuando el mismo Señor Jesucristo vistió con pieles a la primera pareja. El hombre quería justificarse, utilizar su propia justicia. Cuando utiliza hojas de higuera, el Señor le dice que esa no era la forma correcta para ello vestirse, porque imagínense ustedes, amigos, ¿qué tiempo le iban a durar esas hojas? Se iban a secar porque al entrar el pecado estaba ahí, y el hecho de que el Señor toma corderos, los sacrifica, a partir de ese momento pues ellos entendían que sería real el plan de la salvación. Y ya como se puntualiza en el Nuevo Testamento, hay un cumplimiento cuando Dios nace. La encarnación de Cristo en este sentido es fundamental para el cumplimiento de esa misión de Dios, mientras que en Génesis 3:21 Adán y Eva vienen a plasmar la llegada del Redentor prometido, vestidos con ropas confeccionadas por el mismo Dios, con pieles de animales,
sacrificados. La promesa se materializó en el Nuevo Testamento con el nacimiento de Jesús, y mediante la encarnación del Dios creador trascendente se hizo inmanente para revelarse en la forma más plena posible en términos humanos. Cuando nosotros nos detenemos en este punto, nos da a entender la palabra que mediante la encarnación Cristo no solo se quedaría como una promesa que se dio en la identificación de lo que el pastor mencionaba como el protoevangelio en Génesis 3, sino más bien ya ahora pasa a ser una realidad. Porque en los evangelios, por ejemplo, en el capítulo 1 de Mateo, versículos 18 al 23, la pregunta que nos ofrece el estudio de hoy nos identifican el Dios con el que nos estamos relacionando. Fíjese que dice, pastor, la pregunta: ¿qué cosas esenciales nos dice este relato sobre Dios? Este relato es Mateo 1, 18 al 23. ¿Lo leemos, pastor? Sí, por supuesto. Vamos a repetir la cita una vez más. Mateo capítulo 1, versículos 18 al 23. Allí se nos dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José antes que se juntasen, y halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era un hombre justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Realmente Cristo no solo anunció el reino de Dios con urgencia profética, pastor. Amigos que nos escuchan, debemos entender que Jesucristo le dio rostro, voz y manos a la misión redentora de Dios. Entonces, con la encarnación se estaría cumpliendo lo que anunció el profeta Isaías, que es lo que Mateo está citando. Dios con nosotros, Emmanuel. Eso es lo que se está relatando antiguamente por los profetas, y lo que también los evangelistas, tanto Mateo como el mismo Marcos, expresan y dicen claramente que el reino de Dios se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Cuando hace referencia a ese tipo de mensaje, lo debemos entender es que se pasa de las palabras de lo que está escrito a la realidad misma. Una traducción sería de ese texto sería que Jesucristo está a la mano, que está al alcance, porque el reino de Dios es donde Dios está. Y ahora con el establecimiento con Jesús como Dios con nosotros, viviendo con nosotros, esto le daría entonces un rostro humano. Fíjese que es muy clara la puntualización que debemos hacer, porque Jesucristo, al curar los enfermos, al limpiar los leprosos, al dar vista a los ciegos, a resucitar los muertos, muy claramente Jesucristo demostró que el poder de Dios está plenamente concentrado para revertir los efectos de la caída, pastor. Note que al hacer ese énfasis, lo que vino como consecuencia del pecado fue el miedo, el dolor, la tristeza, la angustia y la muerte. Y note ahora entonces cómo al Jesús encarnarse, esto toma mano, pies, toma voz, y ahora entonces esto se convierte en la estrategia más importante de Dios para traer al hombre de vuelta a Él, dándole a entender que Él es quien cura, es quien rescata, es quien establece, porque es parte de la misión de Dios también. Perfecto. Aquí en este pasaje que usted acaba de mencionar y que su servidor tuvo el privilegio de dar lectura, se hace énfasis en el término Dios con nosotros,
Ya sabemos que eso significa la palabra Emmanuel. Dios se hace uno con nosotros. Cuando recordamos la historia del tabernáculo, cuando vamos al capítulo 25, versículo 8, allí recordamos esta declaración cuando el Señor se dirigió a Moisés y al pueblo y le dijo lo siguiente: y harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. Definitivamente, Pastor de la Cruz Machuca y amigos oyentes, a través de esta declaración ya sabemos, y lo hemos comentado en varias ocasiones, el propósito de Dios era habitar en su pueblo, y por eso estaba el tabernáculo. De ahí se dice que el verbo tabernacular es el verbo habitar entre ellos, y Dios se hacía manifiesto, su presencia se sentía allí en el tabernáculo, pero ahora encontramos esa declaración de Mateo, donde ya no solamente es un asunto de habitar en ese tabernáculo, Dios se manifiesta a los seres humanos conforme a lo que nosotros estamos estudiando. Y eso es una gran ventaja. Dios habitaba en su pueblo en el santuario y ahora habita con su pueblo en la persona de Jesucristo. Y en efecto, el nacimiento de Jesús, Dios presentó de forma concreta su continuo deseo de estar con nosotros en naturaleza y en su misión. Recuerden que Dios es el Dios misionero. El Hijo de Dios era plenamente humano, plenamente divino, y es aquel que afirmó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nos damos cuenta en este estudio, y una vez más confirmamos lo que nos viene presentando la Escritura, que Cristo reformuló el concepto del amor de Dios. Esto lo hizo a fin de que la gente pudiera entenderlo y lo pudiera experimentar, y también se sintiera atraída hacia Dios. La muerte sustitutoria de Cristo fue la forma definitiva por la que Dios intentó reconciliar a la humanidad alienada. Realmente el ministerio de Cristo y el sacrificio que éste experimentó no es más que la misión por excelencia. Cristo, al encarnarse, al habitar con nosotros, eso es lo que significa la encarnación. Hacer Dios haciéndose hombre sin dejar de ser Dios. Grande es el misterio de la piedad, como diría Pablo más adelante. Pero en este caso nosotros queremos puntualizar que esta encarnación de Cristo para cada uno de nosotros no es sino otra forma de revelar el gran amor de Dios hacia la raza caída, pero amada por Dios, y por eso vino en su auxilio, vino en su rescate, vino a pagar el precio de esa redención. Evangelio de Juan, capítulo 1, los versículos de el 14 al 18, Evangelio de Juan, capítulo 1, los versículos del 14 al 18, hay una declaración muy importante que puede enseñarnos su encarnación acerca de la misión de Dios a favor de los seres humanos, de manera que, Pastor Machuca, vamos a darle lectura a esta cita para que podamos entender que la encarnación de Cristo es la misión de Dios a favor de nosotros. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esta declaración del Evangelio de Juan
Estaba reflexionando profundamente en este versículo 14, donde dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Sabemos que el verbo es la palabra, Jesucristo es la palabra, y esa palabra se hace carne y habita entre nosotros. Qué gran privilegio tenemos los seres humanos, ver la gloria de Dios, la presencia de Jesucristo entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y cuando había algún tipo de interrogante por parte de los discípulos, el Señor dice, a través de Juan, dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito de Dios que está en el seno de su Padre, Él le ha dado a conocer. Quiere decir, pastor, que es real, no es un asunto teórico. La gloria de Dios se hace sentir entre los seres humanos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, ese verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y qué gran privilegio tenemos nosotros de sentir que Jesucristo vino a esta tierra. Y algunos dirán, bueno, pero ya fue en aquel entonces. Cuando nosotros leemos la carta a los Hebreos, ahora se nos dice que nosotros podemos acercarnos plenamente al trono de la gracia, porque tenemos ese sumo sacerdote del cual Juan está hablando. Jesucristo está intercediendo por nosotros. Por su gracia, en cualquier momento podemos acercarnos a Él. Sabe, pastor y amigos que nos escuchan, hay muchos debates hoy en día, no hoy solo, sino también a través del tiempo. Hemos escuchado diferentes opiniones en relación con la naturaleza de Cristo. Algunos dicen que tenía una naturaleza prelazariana, postlazariana, la naturaleza especial, que era un tipo de ser humano que estaba aquí, pero que no caminaba así por pies firmes en la tierra, sino como que volaba por encima un poquito. Otros decían que era un tipo de ser humano que era diferente a la naturaleza humana. Pero, o sea, mire, cuando uno empieza a escuchar cosas, uno realmente se puede salir del texto bíblico y se puede concentrar en opiniones e interpretaciones que vienen de un interés humano para llevarle a entender otra cosa que no es la que la Biblia quiere decir. La Biblia claramente dice que Jesús se hizo uno con nosotros. De hecho, Pablo en Colosenses 1, versículo 13 en adelante, dice que no escatimó su igualdad con Dios como algo a que aferrarse, sino que se encarnó, ¿verdad? Eso no es para salirnos del tema, sino para traerte un poquito a la reflexión de que la encarnación de Cristo fue real, 100% ser humano. Porque tuvo hambre, se cansaba, habitaba como cualquier ser humano en el contexto de su tiempo, cuando vino a esta tierra. Ahora, evidentemente Jesucristo debería triunfar donde el hombre falló. Donde el hombre pecó, donde el hombre se separó de Dios, Jesucristo cumpliría el objetivo. Y como es la misión encarnada, lo tenemos a la mano, lo tenemos al alcance, lo vemos entonces cumpliendo todo esto. Por eso, al reflexionar en lo que nos dicen los textos antes leídos, los versículos 14 al 18 del capítulo 1 de Juan, ¿qué puedes aprender a partir de la encarnación de Cristo acerca de la misión de Dios en favor de nosotros? Muchas cosas pueden venir a nuestra mente, pero vamos a aprender que hay alguien abnegado, alguien amoroso, alguien que no se ha concentrado en sí mismo, sino que lo ha dado todo, lo ha arriesgado todo, porque la encarnación de Cristo pudo haber puesto en juego el universo, pastor. Sin embargo, dice que vino, se hizo uno, pero sin pecado, para que nosotros hoy pudiésemos gozar de un Dios que se hizo uno con nosotros, pastor. En este sentido, no quisieran algunas personas que vayan a entender que es una declaración un tanto irresponsable en términos teológicos de uno no ocuparse tanto de cuál era la naturaleza de Cristo antes del pecado, si fue la naturaleza pecaminosa o no. Lo importante es que la Biblia es una descripción clara. Él fue uno con el Padre. Dios se manifestó a los seres humanos sin dejar su naturaleza divina. Así es. Esa es la implicación. Uno no tiene que complicarse mucho la vida.
con todas esas exposiciones en términos teológicos que andan por ahí. Lo interesante es que el Dios del cielo dejó las cortes de allá para habitar entre nosotros los seres humanos y darnos esperanza de vida. Por eso tiene mucho significado, Pastor Machuca y amigos oyentes, cuando dice el Dios que se hizo uno con nosotros. No se preocupe tanto de la naturaleza de Cristo si fue antes o después del pecado. Lo importante es que Él abandonó las cortes celestiales, habitó entre nosotros y hoy podemos ir por la fe confiadamente a ese trono donde Jesús habita para darnos el mensaje de la gran misión, y es la redención del ser humano. Ahora podemos decir que entendemos por qué es un Dios trascendente y por qué es un Dios inmanente, ¿verdad? Por encima de su creación, pero cercano, vinculado, relacionado, uno con ella eternamente. Qué bueno es Dios. Te invito a que donde estás puedas hacer un acto de reverencia para que oremos y agradezcamos a Dios. Nuestro Dios y Padre, una vez más invocamos tu nombre en señal de agradecimiento por cada una de las cosas que nos has permitido hacer, tener y ser. Y hoy queremos que tu bondad, que tu misericordia siga guiando nuestras vidas y que nos mantengamos cercanos a ti, que nos podamos relacionar y que podamos en cada uno de los encuentros conocer un poquito más de ese Dios que, aunque es el creador del universo, es un Dios que está conmigo, vinculado con lazos eternos en su humanidad para redimirme de todo pecado, para traerme de vuelta a su mano. Gracias por este momento, gracias por escucharnos. Continúa con nosotros en el resto de este día y también de la oportunidad que nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.